En el Ártico, donde la vida pende de un delicado hilo de hielo, dos titanes enfrentan el desafío más extremo: adaptarse o perecer. El oso polar, soberano de la tundra helada, y la orca, reina indiscutible de los océanos gélidos, están en una lucha silenciosa por la supervivencia en un mundo que cambia demasiado rápido. Mientras el hielo se derrite y sus hábitats se entrelazan, las reglas del juego están siendo reescritas. ¿Qué ocurre cuando un oso polar hambriento encuentra una orca varada? ¿O cuando las orcas avanzan hacia territorios donde nunca habían estado? Este no es un simple duelo de depredadores. Es un vistazo a un Ártico en transformación. Un lugar donde cada movimiento es cuestión de vida o muerte. Conflicto ártico. En las heladas e inmensas extensiones del Ártico, dos depredadores indiscutibles reinan en sus respectivos dominios: el oso polar, maestro de la tierra congelada, y la orca, soberana absoluta de los mares gélidos. Ambas especies representan el pináculo de la evolución, adaptadas hasta el más mínimo detalle para prosperar en un entorno que pocas criaturas pueden soportar. Sin embargo, la pregunta intrigante es: ¿qué sucede cuando sus caminos se cruzan? Este escenario, raro pero no imposible, podría revelar los límites y las fortalezas de ambos titanes. El oso polar, el carnívoro terrestre más grande del planeta, depende casi exclusivamente del hielo marino para cazar su alimento principal: las focas. Con su gruesa capa de grasa y un pelaje diseñado para la máxima eficiencia térmica, los osos polares pueden soportar temperaturas extremas y largas inmersiones en agua helada. Pero no solo son fuertes, sino también ágiles y estratégicos. Con un olfato capaz de detectar focas a varios kilómetros de distancia, se mueven como verdaderos maestros en un paisaje hostil. Por su parte, las orcas son una maravilla de los océanos. Con un peso que puede superar las 6 toneladas y una longitud de hasta 9 metros, combinan fuerza, velocidad e inteligencia para mantenerse en la cima de la cadena alimentaria marina. A diferencia de los osos polares, que son cazadores solitarios, las orcas trabajan en manadas, demostrando una coordinación sorprendente en sus ataques. Pueden generar olas para derribar focas del hielo o incluso atacar ballenas mucho más grandes que ellas. ¿Podrían estos dos superdepredadores enfrentarse directamente? La respuesta depende del lugar del encuentro. En tierra, los osos polares tienen la ventaja. Una orca varada sería una presa fácil para un oso hambriento, que no dudaría en aprovechar la oportunidad. Sin embargo, en el agua, la historia es diferente. Las orcas son rápidas, ágiles y perfectamente adaptadas a su medio. Además, pueden superar sin problemas a un oso polar nadando, con velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Descubrimiento de la mandíbula de un oso polar en un tiburón de Groenlandia. En el vasto e indómito Ártico, los secretos de la cadena alimentaria parecen tan impenetrables como el hielo que cubre sus mares. Sin embargo, en 2008, un descubrimiento desconcertante en Groenlandia arrojó luz sobre una interacción inesperada entre dos depredadores extremos: el oso polar y el tiburón de Groenlandia. Durante una investigación que inicialmente buscaba comprender las muertes de focas en la región, un grupo de científicos decidió analizar el contenido estomacal de un tiburón de Groenlandia, atrapado accidentalmente en redes de pesca. Lo que hallaron dentro del tiburón dejó atónitos incluso a los más experimentados: una mandíbula de oso polar. Este hallazgo, tan extraño como revelador, generó de inmediato numerosas preguntas. ¿Podría un tiburón de Groenlandia cazar a un oso polar? ¿O acaso había devorado el cadáver de uno? Aunque los tiburones de Groenlandia son conocidos por ser carroñeros oportunistas, la posibilidad de un ataque activo no puede descartarse por completo, especialmente si el oso polar estaba debilitado o muerto antes del encuentro. Los tiburones de Groenlandia, con cuerpos masivos de hasta 7 metros de longitud, habitan las profundidades del Ártico y pueden alimentarse de focas, peces y, en casos excepcionales, de grandes mamíferos marinos. Sin embargo, este tiburón en particular no parecía ser un depredador activo en este caso. Según los científicos, es más probable que se haya alimentado del cuerpo de un oso polar que murió ahogado, enfermo o herido. La cadena alimentaria del Ártico está llena de sorpresas como esta, que desafían las nociones preconcebidas sobre quién se alimenta de quién en este ecosistema extremo.
Lo que hace que este hallazgo sea aún más fascinante es la biología del tiburón de Groenlandia. Este animal es el vertebrado más longevo conocido, con algunos individuos que pueden vivir más de 400 años. Durante su larga vida, es probable que estos tiburones se encuentren con una gran variedad de presas y carroña en las profundidades de los océanos árticos. Su lentitud para nadar, apenas a 1,2 km por hora, contrasta con su impresionante resistencia, carroñeo del oso polar con cadáveres de orcas. En el implacable Ártico, donde la supervivencia depende de aprovechar cada recurso disponible, los osos polares han demostrado una adaptabilidad extraordinaria. Aunque son cazadores hábiles, no desdeñan la oportunidad de alimentarse de carroña, y los cadáveres de orcas varadas representan un banquete inesperado y valioso para ellos. Esta práctica, aunque rara de observar, ha sido documentada en varias ocasiones y resalta la ingeniosa capacidad de los osos polares para adaptarse a las dificultades de su entorno. Una orca varada, con su imponente tamaño que puede alcanzar las 6 toneladas, es una fuente de alimento sin igual para un oso polar. La gruesa capa de grasa de estos cetáceos no solo es rica en calorías, sino que también proporciona una energía esencial para los osos, especialmente en un entorno donde las oportunidades de cazar disminuyen con el derretimiento del hielo. Se ha observado que hasta 20 osos polares pueden alimentarse de un solo cadáver de orca, compartiendo el recurso en un frenético pero organizado festín. Sin embargo, lo que hace que esta interacción sea aún más interesante es cómo ocurre. Generalmente, las orcas varadas son el resultado de eventos naturales como tormentas o cambios en las mareas, que las dejan atrapadas en la costa o en aguas poco profundas. En esos momentos, los osos polares, con su agudo sentido del olfato, detectan la carroña desde kilómetros de distancia y no dudan en aprovechar la oportunidad. Aunque los osos son conocidos por ser solitarios, en situaciones de abundancia como estas, es común verlos congregarse alrededor del cadáver, mostrando una sorprendente tolerancia hacia otros de su especie. El cambio climático ha incrementado la frecuencia de estos encuentros. A medida que las orcas se aventuran más al norte debido al retroceso del hielo marino, aumentan las posibilidades de que queden atrapadas en regiones donde los osos polares cazan. Este solapamiento de hábitats no solo genera encuentros inesperados, sino que también redefine las dinámicas ecológicas del Ártico. Un caso documentado en 2017 mostró a un grupo de osos polares alimentándose de una orca varada en Svalbard, Noruega. El evento atrajo la atención de investigadores, quienes señalaron que la disponibilidad de este tipo de carroña podría ser crucial para la supervivencia de los osos en un Ártico cambiante. Dependencia del territorio en el enfrentamiento. El Ártico es un ecosistema de contrastes extremos, donde el terreno determina quién tiene la ventaja. Aquí, el dominio de los depredadores depende en gran medida de dónde se encuentren. En tierra firme y sobre el hielo, el oso polar es indiscutiblemente el rey. Sin embargo, bajo las gélidas aguas, las orcas ostentan un poder que no puede ser igualado. Esta dependencia del territorio no solo define las interacciones entre estas especies, sino que también establece los límites de su capacidad para imponerse uno sobre el otro. Los osos polares, con sus garras afiladas y su formidable fuerza, son depredadores terrestres excepcionales. En tierra, su tamaño imponente y su capacidad para acechar en silencio convierten al hielo y la nieve en su reino indiscutible. Pueden detectar una foca a varios kilómetros de distancia, incluso si está oculta bajo una gruesa capa de hielo. Además, su grueso pelaje blanco los camufla perfectamente en el paisaje ártico, permitiéndoles acercarse sigilosamente a sus presas. En este entorno, pocas criaturas se atreven a desafiar su supremacía. Sin embargo, cuando los osos polares entran en el agua, la historia cambia por completo. Aunque son buenos nadadores, capaces de recorrer largas distancias, no pueden igualar la velocidad ni la agilidad de las orcas. Estas últimas, con cuerpos hidrodinámicos diseñados para la velocidad, pueden alcanzar hasta 56 km por hora, convirtiéndolas en cazadoras letales en su elemento. Además, las orcas tienen la ventaja de la cooperación. Cazan en manadas y utilizan estrategias complejas para atrapar presas, como generar olas para derribar focas del hielo. La dependencia del territorio es evidente en sus encuentros. Un oso polar hambriento podría atacar a una orca varada, aprovechando su posición en tierra firme. De hecho,
Los cadáveres de orcas varadas son una fuente importante de alimento para los osos polares, especialmente en tiempos de escasez. Por otro lado, si un oso polar se encuentra en aguas profundas, está prácticamente indefenso frente a una manada de orcas, que podrían usar su velocidad y trabajo en equipo para hostigarlo o incluso matarlo si se sintieran amenazadas. Eventos en la isla Wrangel. En el año 2017, un evento extraordinario ocurrió en la remota isla Wrangel, ubicada en el Ártico ruso. Este lugar, conocido por ser un santuario para osos polares, se convirtió en el escenario de una competencia feroz cuando un cadáver de ballena apareció varado en la costa. Lo que comenzó como una oportunidad para alimentar a unos pocos osos polares, pronto se transformó en un frenesí masivo, atrayendo a cientos de estos majestuosos animales. Todo comenzó cuando un pequeño grupo de osos polares localizó el cadáver de la ballena. En un ecosistema donde las fuentes de alimento son escasas y altamente valoradas, este hallazgo era nada menos que un tesoro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que otros osos, alertados por su agudo sentido del olfato, también llegaran al lugar. Lo que inicialmente eran unos pocos depredadores, se convirtió en una reunión masiva, con más de 230 osos polares congregados alrededor del cadáver. El ambiente era de caos controlado. Aunque los osos polares son cazadores solitarios por naturaleza, en situaciones como esta muestran una capacidad notable para tolerar la presencia de otros, al menos hasta cierto punto. Los grandes machos dominaban el acceso al cadáver, mientras que las hembras con cachorros permanecían cerca, vigilando cuidadosamente a sus crías y esperando su turno. Las disputas eran inevitables, y los gruñidos y zarpazos se entremezclaban con el sonido del viento helado. Sin embargo, el acceso a un recurso tan valioso obligó a los osos a coexistir temporalmente, demostrando la capacidad de adaptación de esta especie incluso en las circunstancias más competitivas. Lo más sorprendente de este evento es lo que revela sobre el impacto del cambio climático en el comportamiento de los osos polares. Con el hielo marino en retroceso y las focas, su principal presa, cada vez más difíciles de cazar, los osos se ven obligados a depender más de fuentes de alimento alternativas, como la carroña. Estrategias de caza de las orcas. Conocidas también como las ballenas asesinas, son depredadores únicos en el reino animal. Su capacidad para trabajar en equipo y desarrollar estrategias de caza extremadamente sofisticadas las convierte en una de las criaturas más impresionantes del océano. Más allá de su fuerza y velocidad, las orcas destacan por su inteligencia, que se evidencia en las técnicas que emplean para derribar a sus presas. Estas estrategias varían dependiendo del hábitat, la presa y las condiciones específicas del entorno, lo que refleja su increíble adaptabilidad. Uno de los comportamientos más fascinantes de las orcas es su habilidad para cazar utilizando olas. En las heladas aguas del Ártico, por ejemplo, las orcas han sido observadas trabajando en grupo para generar oleadas que desestabilizan trozos de hielo donde descansan focas. Coordinándose con precisión, nadan juntas a alta velocidad hacia el hielo y con un movimiento sincronizado, generan olas lo suficientemente fuertes como para hacer caer a las focas al agua. Una vez allí, las presas están indefensas frente a las mordidas rápidas y certeras de las orcas. Este nivel de coordinación es prácticamente único en el reino animal. Además, las orcas también utilizan una técnica conocida como varamiento intencional. En algunos lugares, se lanzan hacia la costa para atrapar focas que descansan en la orilla, arriesgándose a quedar temporalmente varadas en el proceso. Este comportamiento no solo requiere una gran habilidad física, sino también una comprensión precisa de su entorno. Las orcas que realizan esta técnica suelen enseñarla a las más jóvenes, lo que demuestra la importancia de la transmisión cultural en sus grupos. La caza de presas más grandes, como ballenas, es aún más espectacular. Las orcas pueden dividirse en grupos con roles específicos. Algunas bloquean la ruta de escape de la ballena, mientras otras atacan desde los flancos, agotándola hasta que no puede defenderse. Impacto del cambio climático en el Ártico. Una de las regiones más frágiles y dinámicas del planeta está experimentando cambios rápidos y profundos debido al calentamiento global. Durante las últimas décadas, las temperaturas en esta región han aumentado aproximadamente el doble de rápido que el promedio global, provocando un derretimiento masivo del hielo marino. Para los depredadores icónicos del Ártico, como los osos polares y las orcas, estos cambios representan tanto desafíos como oportunidades inesperadas,
redefiniendo sus roles en un ecosistema en transformación. Los osos polares, que dependen casi exclusivamente del hielo marino para cazar focas, están entre las especies más afectadas. El hielo, que actúa como una plataforma desde donde acechan a sus presas, está desapareciendo rápidamente, dejando a estos depredadores sin su terreno de caza principal. En consecuencia, los osos polares se ven obligados a nadar largas distancias entre bloques de hielo, lo que no solo consume más energía, sino que también los pone en riesgo de agotamiento y ahogamiento. Además, la falta de hielo limita su acceso a las focas, que son una fuente de alimento rica en calorías necesaria para sobrevivir al invierno. Adaptación de los osos polares. En el helado paisaje del Ártico, donde las temperaturas pueden descender hasta menos 30 grados Celsius y el hielo marino se convierte en el eje central de la vida, los osos polares han demostrado ser maestros de la adaptación. Sin embargo, en las últimas décadas, el rápido calentamiento global y la disminución del hielo marino han puesto a prueba los límites de su resiliencia. A medida que el Ártico se transforma, estos imponentes depredadores están enfrentando desafíos inéditos, obligándolos a buscar nuevas estrategias para sobrevivir. Tradicionalmente, los osos polares dependen del hielo marino para cazar focas, su principal fuente de alimento. Estas últimas utilizan los respiraderos en el hielo para emerger a respirar, lo que las convierte en objetivos fáciles para los osos. Sin embargo, con el derretimiento acelerado del hielo marino, estos respiraderos se han vuelto más escasos y menos predecibles, dejando a los osos polares en una posición vulnerable. En respuesta, han comenzado a explorar nuevos territorios y a diversificar su dieta. En algunas regiones, se ha documentado que los osos polares están pescando en ríos y arroyos, algo que anteriormente se consideraba raro. Este comportamiento, aprendido probablemente al observar a sus parientes cercanos, los osos pardos, demuestra una notable capacidad de adaptación. Además, en zonas costeras, se ha observado que los osos polares se alimentan de aves marinas, sus huevos e incluso de carroña, como cadáveres de ballenas o morsas varadas. Aunque estas fuentes de alimentos son menos nutritivas que las focas, proporcionan las calorías necesarias para sobrevivir en un ecosistema en constante cambio. En lugares como Svalbard, Noruega, los osos polares han comenzado a acercarse a asentamientos humanos en busca de comida, un comportamiento que pone en peligro tanto a las personas como a los osos. Estos encuentros han llevado a debates sobre cómo gestionar la coexistencia entre humanos y fauna ártica en un mundo cada vez más conectado. Conflicto por la comida en la bahía de Hudson. Ubicada en el noreste de Canadá, se ha convertido en un escenario crucial para estudiar cómo los cambios en el hielo marino están afectando las dinámicas entre los depredadores del Ártico. Durante los meses de verano, cuando el hielo se retira y la bahía se abre al océano, las orcas llegan en busca de presas como los narvales y las belugas. Sin embargo, este acceso temporal también trae consigo riesgos significativos, tanto para las orcas como para los osos polares que habitan la región. El problema comienza cuando las temperaturas descienden nuevamente en invierno y el hielo comienza a formarse rápidamente. En ocasiones, las orcas quedan atrapadas en pequeñas áreas de agua abiertas, conocidas como polinias, que se convierten en su única fuente de oxígeno. Para los osos polares, estas polinias representan una oportunidad de oro. Los osos, siempre atentos a las posibilidades de alimento, acechan alrededor de estas áreas, esperando el momento adecuado para atacar. El conflicto por la comida en la bahía de Hudson no es solo un enfrentamiento entre depredadores. Es un ejemplo perfecto de cómo los cambios climáticos están alterando los ecosistemas del Ártico. A medida que el hielo se forma más tarde y se derrite más temprano cada año, las orcas están extendiendo su rango hacia el norte, aventurándose en territorios donde antes no se las veía. Esto las expone a riesgos como el atrapamiento en el hielo, lo que a su vez crea nuevas oportunidades para los osos polares. En 2012, un caso notable ocurrió cuando un grupo de orcas quedó atrapado en una polinia cerca de la comunidad inuit de Inukjuak, en Quebec. Durante semanas, los habitantes observaron cómo las orcas luchaban por mantenerse vivas, rodeadas por el hielo que se cerraba lentamente. Aunque en este caso las orcas lograron escapar gracias a un cambio en las condiciones climáticas, el evento puso de relieve lo frágil que puede ser el equilibrio en el Ártico. Caza de belugas por los osos polares. Es una de las estrategias más fascinantes y sorprendentes en el comportamiento de estos depredadores.
Las belugas, conocidas como los canarios del mar, debido a los sonidos que emiten, son mamíferos marinos que se mueven en manadas a través de las aguas heladas del Ártico. Aunque suelen estar a salvo bajo el hielo o en aguas profundas, las crías y los individuos más vulnerables pueden convertirse en presas ideales para los osos polares, especialmente en las áreas donde el hielo comienza a derretirse. Esta táctica de caza no es algo nuevo, pero su frecuencia ha aumentado en las últimas décadas debido a la disminución del hielo marino. En el pasado, los osos polares se enfocaban casi exclusivamente en las focas como su fuente principal de alimento. Sin embargo, la reducción de las áreas de caza y la menor disponibilidad de focas han llevado a los osos a buscar otras presas, como las belugas. El proceso de caza de belugas es una combinación de paciencia, observación y precisión. Los osos polares suelen esperar cerca de polinias, pequeños agujeros en el hielo donde las belugas emergen para respirar. Con su agudo sentido del olfato y oído, el oso polar puede detectar el movimiento de las belugas bajo el hielo y calcular el momento exacto para atacar. Cuando una beluga se acerca demasiado al borde del hielo, el oso polar utiliza su enorme fuerza para sacarla fuera del agua con un movimiento rápido y certero. En algunas ocasiones, los osos polares han sido vistos trabajando en parejas para cazar belugas. Uno de ellos bloquea la ruta de escape mientras el otro espera en el lugar ideal para capturar a la presa. Este comportamiento cooperativo, aunque inusual, subraya la inteligencia de estos animales y su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Observación de nuevas estrategias de caza. El Ártico, un lugar de desafíos constantes, ha obligado a los osos polares a desarrollar nuevas estrategias de caza para sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Tradicionalmente, estos majestuosos depredadores dependían del hielo marino para acechar y capturar focas, su principal fuente de alimento. Sin embargo, el calentamiento global y la drástica disminución del hielo han reducido significativamente las oportunidades de caza, empujando a los osos polares a adaptarse de formas inesperadas y creativas. Entre las estrategias más sorprendentes observadas recientemente está el almacenamiento de presas bajo la nieve. Los osos polares han comenzado a enterrar parte de su comida en áreas cubiertas de nieve o hielo para preservarla y protegerla de otros depredadores o carroñeros. Este comportamiento, documentado en diversas ocasiones por investigadores, es inusual para una especie que tradicionalmente consume su presa de inmediato. Sin embargo, en un mundo donde el alimento es cada vez más escaso, esta táctica asegura una fuente de energía futura en momentos de necesidad. El proceso es ingenioso. Después de una caza exitosa, el oso utiliza sus poderosas patas para cavar un hoyo en la nieve y enterrar su presa, cubriéndola cuidadosamente con hielo, algas o incluso tierra si está disponible. Este método no solo protege la comida de otros animales, sino que también actúa como una forma natural de refrigeración, manteniendo la carne fresca durante semanas o incluso meses. Otra estrategia fascinante es la capacidad de los osos polares para cazar presas inusuales, como aves marinas y sus huevos. En regiones donde el hielo marino es casi inexistente durante el verano, se ha observado a los osos escalando acantilados para alcanzar los nidos de aves, un comportamiento que demuestra su flexibilidad en la búsqueda de alimento. Aunque las aves y sus huevos no proporcionan las calorías necesarias para sostener a un oso durante mucho tiempo, representan una fuente crucial de nutrientes en un entorno limitado. El peligro de enfrentarse a morsas. El Ártico es un lugar donde incluso los depredadores más formidables deben elegir cuidadosamente sus batallas. Para los osos polares, enfrentarse a una morsa no es una decisión que se tome a la ligera. Las morsas, con cuerpos masivos que pueden superar los 2.000 kilogramos y colmillos de hasta 1 metro de largo, son más que un desafío. Aunque los osos polares son cazadores altamente adaptados, enfrentarse a estos gigantes marinos puede ser un riesgo mortal. Las morsas suelen moverse en manadas, y esta cohesión social las convierte en adversarias aún más formidables. Cuando un oso polar intenta atacar a una morsa, rara vez lo hace sin evaluar cuidadosamente la situación. Las morsas adultas, con su gruesa capa de grasa y su piel dura, son difíciles de abatir incluso para un depredador tan poderoso. Además, su capacidad para movilizarse en grupo les permite defenderse de manera efectiva, utilizando sus colmillos como armas para disuadir cualquier ataque. Sin embargo, los osos polares han aprendido a aprovechar las debilidades de las morsas.
Las crías y los individuos enfermos o aislados son los objetivos principales. En algunos casos, los osos polar acechan a las morsas cerca de áreas donde el hielo se está derritiendo, esperando que alguna quede atrapada en un lugar donde no pueda escapar al agua. Este tipo de caza requiere paciencia y un análisis cuidadoso del entorno, ya que un movimiento en falso puede significar el fracaso del intento o incluso una herida grave para el oso. El peligro de enfrentarse a una morsa no radica solo en sus colmillos. En el agua, las morsas tienen una agilidad sorprendente para su tamaño, lo que las convierte en adversarias aún más peligrosas. Para un oso polar, intentar cazar a una morsa en el agua es prácticamente una misión suicida. Las morsas pueden usar su peso y fuerza para hundir a un oso, especialmente si éste no logra un ataque rápido y certero. En tierra, aunque las morsas son más vulnerables, el riesgo no desaparece. Los osos polares deben acercarse con sigilo y esperar el momento adecuado para atacar. En algunas ocasiones, se ha observado que los osos utilizan el elemento sorpresa, atacando desde posiciones elevadas o aprovechando la oscuridad del invierno ártico. Sin embargo, incluso con estas tácticas, el enfrentamiento puede ser brutal.